En diciembre de 2024, Luis Enrique parecía sentenciado. El Paris Saint-Germain estaba al borde de la eliminación en Champions, y tras 2 tropiezos en la Liga francesa y apartar a Ousmane Dembélé, el técnico español había perdido parte de la confianza del vestuario. Amigos, es increíble que el Paris Saint-Germain, sacando a Mbappé de su equipo, a su máxima figura y al máximo goleador histórico del club, curiosamente, se fue el, no digo máximo ídolo, sino mejor jugador, y puso al PSG en el prime de su historia. Lucho estaba a un solo tropiezo de escuchar rumores de despido, pero cuando ya nadie apostaba por él en el PSG, el equipo empezó a funcionar como un reloj para arrasar en Francia y Europa hasta convertir a Dembélé en el mejor jugador de la temporada. Pero ¿cómo se pudo pasar del desastre más absoluto a ganar el sextete? Prepara algo de comer, porque te lo contamos en esta... ¿En serio? Joder, no tengo nada para comer. Esta nueva historia de Memorias del Fútbol. Che, Memoria del Fútbol dijo eso recién porque sabe que yo miro los videos. El PSG de Luis Enrique tenía el reto de superar la marcha de Kylian Mbappé y afrontó la temporada 24-25. Este video de Luis Enrique con Mbappé diciéndole: tenés que ser el primero que marca, tenés que ser el primer defensor del equipo. Y Mbappé se levanta y dice, bueno. Y al final mucho como que no le importó, ¿no? Como un año de transición. Jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. Para mí acá, de verdad, en serio, lo de Luis Enrique es impresionante. Porque cualquier técnico del mundo puede escudarse en, bueno, se fue mi figura. Bueno, se fue mi mejor jugador. No, al revés. El tipo asumió toda la responsabilidad diciendo, no pasa nada. Ahora vamos a jugar mejor. Lucho quería aprovechar la marcha de Kiki para equilibrar los egos del vestuario e inculcar su estilo con un juego más colectivo. Luis Enrique no teme un PSG sin Mbappé. El año que viene seremos mejores. Para ello se reforzó poco pero muy bien, con un fichaje por línea. El ruso Safonov para reforzar la portería, el ecuatoriano Pacho para acompañar a Marquinhos en el centro de la zaga. Crack, añazo de Pacho. Y los prometedores Joao Neves y Doué para aumentar la rotación en el centro del... Un poco soberbio Doué para mí, un poco soberbio. El campo y la delantera. Luis Enrique lo tenía claro. Ahora era el líder y su equipo jugaría como él quería. El equipo parisino comenzó con buen pie la temporada en la Ligue 1, ganando sus 4 primeros encuentros y llegando a mediados de noviembre como líder invicto con 10 victorias y 2 empates. Sin embargo, el problema lo tenían en Europa, donde se les presentó un endemoniado calendario en Champions. Amigo, terrible, me bancan que... voy a escupir una gran verdad. Saben que mi cariño por el PSG no existe, pero para mí debe ser probablemente de los clubes con más mala suerte en los sorteos. Siempre les queda un esquema re complicado, boludo. Que provocó una crisis de resultados y vestuarios sin precedentes. El París pinchó en 4 de sus primeros 5 encuentros en la fase de liga. Y ojito que perdió con el Atlético de Madrid el Cholo, se situó al borde de la eliminación en la primera fase del torneo. Para colmo, Luis Enrique tuvo... Estaban puestos 26 de 36 equipos. Tuvo problemas con un Dembélé al que dejó fuera de la convocatoria frente al Arsenal, y la prensa gala especuló con un motín contra el técnico español en el vestuario del equipo. No obstante, la situación se calmó con la vuelta de Dembélé al grupo, salvando una eliminación que opera ante el Lens en los penaltis y con una fundamental victoria por 0-3 en Salzburgo. Su siguiente rival en Champions era el Manchester City, al que el PSG necesitaba ganar para no quedar eliminado. Los ingleses se pusieron con una ventaja de 0-2 en el minuto 53 del encuentro,
pero el Paris Saint-Germain tuvo una reacción de campeón y logró darle la vuelta al marcador en un espectáculo. Este partido es clave, ¿eh? Mentalmente para la temporada del PSG es una locura. Porque le estaban ganando 2-0 el City y lo remontaron. Segunda parte. La entrada de Dembélé al descanso fue clave para cambiar la dinámica del equipo, que con el gol del Mosquito en el minuto 56... ¿Cómo la empuja, amigo? ¿Cómo la empuja? Comenzó a Empujada de manual. caer en la remontada. Barcola marcó el 2-2 4 minutos después. Y Joao Neves y Gonzalo Ramos certificaron la victoria por un 4-2 que marcaría la trayectoria 4-2 del PSG en el resto de la temporada. Aquel partido fue la consolidación del centro del campo conformado por Joao Neves, Fabián y Vitinha, que Terrible mediocampo. se confirmaron como titulares indiscutibles en la sala de máquinas gala para los grandes partidos del año. Para mí, realmente Vitinha está a un nivel descomunal. Joao Neves, pero boludo, es una locura. De hecho, es para mí de los jugadores jóvenes de los mejores del mundo. Y Fabián Ruiz venía a hacer una Eurocopa donde fue top 3 de campeón, ¿eh? Los de Luis Enrique cerraron su clasificación al playoff de la Champions tras una contundente goleada por 1-4 al Stuttgart, y a partir de entonces volaron al encadenar 8 victorias consecutivas. Para la segunda fase del campeonato, los de Lucho se reforzaron con el fichaje de Kvaratskhelia. Acá admito la domada que me comí. Cuando Vicha Kvaratskhelia firmó por el Paris Saint-Germain, me acuerdo que se hablaba de Kvaratskhelia al Liverpool, a la Premier, al City, al Real Madrid, al Bayern. Y cuando se va al PSG a mitad de año, encima el Napoli, que iba bien en la Serie A, dije, no banco. De verdad lo digo en serio, dije, no banco. Pero después, la verdad que fue, la vio muy bien ahí Luis Enrique, la vio. Y machacaron al Brest en su triple enfrentamiento entre Liga y Champions. Para mí, por impacto, fue el mejor fichaje de ese mercado. En enero, sin duda. A la victoria por 2-5 en Liga, se sumó un global de 10-0 en la Champions, lo que sirvió para que el Paris Saint-Germain accediese a octavos de final para enfrentarse al peor rival posible. Liverpool. El Liverpool, intratable en la fase Liga, partía como claro favorito para pasar la eliminatoria. Que no había perdido ningún partido en toda la fase regular de la Champions y había ganado todos sus partidos y era el líder. El puesto número 1. El puesto número 2 era el Barça. Más si cabe tras su triunfo en París en el partido de ida. Lo cierto es que el triunfo de los Reds fue de lo más engañoso, ya que el PSG sometió a los ingleses durante los 90 minutos, pero acabó pagando su falta de acierto frente a Alisson. El chico pone que perdió uno, no me acuerdo, ¿con qué perdió? ¿Con el PSV? El portero ¿Qué tapa Alisson, boludo? brasileño salvó a su equipo con paradas increíbles, y el gol de Elliott en el minuto 87 certificó el triunfo del líder de la Premier. Muchos daban por muerto al París en la Champions. Me acuerdo que después de este partido Luis Enrique fue de los partidos más injustos que él recuerda. Porque el PSG partió como 33 veces al arco, algo así, y no hizo ningún gol. Y pateó 3 veces el Liverpool y hizo un gol. Pero su entrenador estaba satisfecho y se mostró optimista de cara al partido de vuelta. Su convencimiento se trasladó al césped, y el PSG demostró en Anfield que se estaba convirtiendo en un auténtico equipazo. El Liverpool salió al campo con mucho ímpetu. Chicos, yo este partido no lo pude ver en vivo, lo digo de verdad, porque estaba en la cancha viendo al Barça, que jugó por Champions al mismo horario. Ese partido, sean objetivos, Nuno Méndez se lo comió a Salah. Lo digo en serio, con mano corazón, el partido completo no lo vi, no lo pude ver, boludo, porque estaba literalmente jugando el Barça a la misma hora y yo estaba en la cancha del Barça. Ese partido, ¿se lo comió Nuno Méndez al Salah o no? El Liverpool salió al campo con mucho ímpetu, pero Me ponen que no. Dembélé logró marcar el 0-1 en el minuto 12 Otros ponen que sí. después de un desafortunado despeje de la defensa red. Los Reds asediaron la meta francesa con su habitual empuje, pero Donnarumma sostuvo a su equipo con intervenciones de mérito. Nuno Méndez y William Qué locura Donnarumma, boludo. Pacho frenaron a los delanteros locales, y el 0-1 dio paso a una frenética prórroga.
Yo voy a decir la verdad, el que ve fútbol me va a bancar lo que estoy diciendo. Cuando, por ejemplo, estaba Messi con Donnarumma, la temporada de Neymar, Mbappé y Di María con Donnarumma, cuando llega Donnarumma, que es verdad que la gente lo mata por la serie con el Real Madrid, de las burradas. Para mí es verdad que Donnarumma tenía momentos donde se desconectaba. Pero para mí las difíciles las atajaba, boludo. El chabón le metían los goles fáciles. Los difíciles, boludo, de verdad, se notaba que era un arquero con muchos atributos. Es como ese jugador que decís, mirá cómo define este tipo, la pone en un ángulo y después cerra mano a mano. Bueno, Donnarumma lo llevo al lado del arquero. Para mí era un tipo que las fáciles se las metían, pero las complicadas respondía bien, boludo. Lo digo de verdad. Los cambios de Luis Enrique y la calidad de Vitinha permitieron que el PSG dominara el tiempo extra, aunque Alisson volvió a lucirse y la eliminatoria acabó decidiéndose desde el punto de penalti. En la suerte de los 11 metros, los jugadores del Paris Saint-Germain se mostraron infalibles y Donnarumma se destapó deteniendo 2 lanzamientos ingleses. Enorme Donnarumma, boludo, Para mí es, lo digo en serio, Para mí es él y Dibu Martínez, no lo digo en serio. Para mí él y Dibu Martínez son el top hoy en día para atajar penales. De verdad lo digo. Para mí, en serio, Para mí él y Dibu pero están muy por encima de los demás atajando penales. Y Donnarumma se destapó deteniendo 2 lanzamientos ingleses. Désiré Doué marcó el gol definitivo que definía la serie y el equipo de Luis Enrique accedía a cuartos de final tras cargarse al mejor equipo del torneo en una épica eliminatoria para la historia. Acompañando a su mucho huevo ahí el PSG. Esta europea, los de Luis Enrique ganaron la Supercopa de Francia frente al Mónaco con un gol de Dembélé en el minuto 90. Se clasificaron para la otra empujada final de Copa y sumaron 9 triunfos consecutivos en la Ligue 1. ¡Feliz cumple, Luqui! El PSG ganó con autoridad el Lyon, goleó a Lille y Rennes por 1-4 y se dio un festín ante el Saint-Étienne por 6-1 para acabar de sentenciar el campeonato con un triunfo por 3-1 en el clásico ante el Olympique de Marsella. Los de Luis Enrique. Esos meses, ese mes particularmente, el mes de enero de Dembélé fue pero absurdo. Enero, febrero de Dembélé hacía gol todos los partidos. Y que celebraron el Alirón el 5 de abril con un triunfo ante el Angers y levantaron su 13º título de liga a falta de 6 jornadas. 6 jornadas antes ya es campeón. En Champions su siguiente rival fue el Aston Villa. Yo estaba acá, vamos Dibu, vamos. Pero sabía que estaba muy complicado, chat, estaba muy difícil. Al que tuvo que remontar. Estaba muy difícil. En casa después del gol de Rogers en el Parque de los Príncipes. Doué marcó el empate. De Rogers en el Parque de los Príncipes. ¡Marquen! Doué marcó el empate con un golazo antes del descanso. Kvaratskhelia hizo el 2-1 y ya en el minuto 92 Nuno Méndez amplió la renta parisina. El partido de vuelta comenzó con un tanto de Hakimi tras un fallo del Dibu y poco después Nuno Méndez. ¡Vamos Dibu, la puta madre! Tanto de Hakimi tras un fallo del Dibu y poco después Nuno Méndez anotó el 0-2 que dejaba la eliminatoria prácticamente encarrilada. ¡Qué verga, boludo! ¡La concha de la madre! Le metieron 5 goles al Dibu en nada, boludo, en un partido y medio. Largo el tanto de Tielemans dio vida al vida. No, acá hay un ingreso fundamental, el que vio ese partido sabe lo que digo, fue el ingreso de Marcus Rashford. Que para mí, este partido de Marcus Rashford termina haciendo que el Barça lo pruebe. De decirlo de verdad, Para mí, este partido termina haciendo que el Barça traiga a Rashford al FC Barcelona. Que se animen a decir, che, este pibe todavía le queda magia. Que logró darle la vuelta al marcador en el segundo tiempo con los goles de McGinn y el 3-2 anotado por Konsa. Quedaban más de 30 minutos por delante, pero Donnarumma sostuvo a su equipo y el PSG logró mantener la ventaja de forma milagrosa pese a caer derrotado por 3-2. O sea, técnicamente el Liverpool no pudo no pudo ganarle un partido, ¿no? Así pudo ganar un partido, fuck, no me sirve mi teoría. Las semifinales se abrieron en Londres
donde el Arsenal recibía a los parisinos. Arsenal. El encuentro comenzó con un PSG muy agresivo y Dembélé adelantó a los de Luis Enrique a los 3 minutos de partido. Es absurdo que Dembélé patee igual con las dos piernas, igual. Adelantó a los de Luis Enrique a los 3 minutos de partido. Los locales fueron sometidos por el vertical juego de los franceses y la actuación de David Raya mantuvo a los Gunners con vida. En el segundo tiempo cambió la dinámica del partido y los de Arteta acabaron logrando el empate en una jugada a balón parado. Mikel Merino cabeceó un gran... La temporada de Merino, Lamentablemente el tipo no ganó nada, boludo. Pero la temporada de Merino, qué locura. Centro de Rice a la red. Ojito que Merino no sea el 9 de España en el Mundial, Pero el VAR anuló el tanto al determinar que estaba en offside por milímetros. El Arsenal cercó la portería de Donnarumma, pero el PSG también estuvo cerca de ampliar su renta en los últimos minutos. La victoria por 0-1 en Londres otorgaba el favoritismo al París, que comenzó el duelo en el Parque de los Príncipes, adelantándose con un golazo de Fabián Ruiz. ¡Bueh, boludo! Adelantándose con un ¿Pero golazo. qué onda lo que juega el gordo Fabián Ruiz, boludo? De Fabián Ruiz. ¡Qué golazo! Raya detuvo un penalti a Vitinha en el segundo tiempo. No es Pedri. Pero poco No es Pedri. después Hakimi amplió la renta gala y el tanto de Saka tan solo sirvió para que los londinenses recortasen distancias. El PSG ganaba por 2-1 y alcanzaba la segunda final de Champions de su historia. Los parisinos estaban a 2 finales de ganar el triplete y el 24 de mayo resolvieron su primer examen con una rotunda victoria ante el Reims en la final de la Copa Francesa. Barcola resolvió el partido con 2 goles en menos de 20 minutos y Achraf Hakimi Qué locura, boludo. hizo el 3-0 definitivo antes del descanso. El PSG levantaba la copa en el Stade Es terrible la cantidad de títulos que ya ha ganado Marquinhos, de France y tendría 7 días para preparar el gran examen de la temporada. Si Marquinhos sigue jugando al fútbol tipo como Thiago Silva, así que no para de jugar, no para y se retira muy viejo, probablemente pase a Messi en título, boludo. Es fuerte, pero es verdad, chat. O sea, matemáticamente lo podría hacer relajado. Pues tiene más de 35, 36 tiene más o menos, boludo, de títulos. Si gana 3 por año, París no pasa. Saint-Germain e Inter de Milán jugaban una final inédita en Múnich, escenario que estadísticamente siempre había deparado el estreno de un nuevo campeón. Se preveía una final incierta y muy cerrada, pero Luis Enrique hizo un planteamiento perfecto que maniató al Inter en ataque y en defensa. Esto es increíble igual, Ustedes, chicos, ¿vieron otro equipo que haga esto? Que apenas arranca el partido, patea para el otro lado. O sea, arranca el partido y patea pelotazo al lateral. Hizo un planteamiento perfecto que maniató al Inter en ataque y en defensa. La obstinada presión de Dembélé Me acuerdo que en el momento la gente decía que era apuesta, boludo. sobre Sommer y la línea adelantada de la zaga francesa ahogó la salida de balón de los Nerazzurri, que tan solo tardaron 12 minutos en encajar el primer gol. Yo voy a decir la verdad, lo digo en serio. Para mí el Inter no merecía estar en la final. Me van a empezar a decir Copa Merecimiento. Dígame lo que ustedes quieran. Si uno analiza los 180 minutos, bueno, fueron más poco tiempo extra, pero toda la serie completa del Barça, ida y vuelta contra el Inter, el Barça fue mejor equipo, amigo. El Barça fue mejor equipo. Jugó mejor. Pero pecó de inocente en algunos errores. Pero durante el desarrollo de la serie fue mejor equipo el Barça. El Barça le hubiera competido más al PSG de lo que dice el Inter. Fruto de esa presión y de la elaboración de una gran jugada colectiva, el PSG logró marcar el 1-0 por medio de un Hakimi que no ¡Qué control de Doué, boludo! celebró el gol ante sus ex. Menos piedad tuvieron sus compañeros, que con ataques constantes e imprevisibles zarandearon a la defensa italiana hasta meterles una paliza. Doué marcó el 2-0
con un derechazo desviado por un defensor a los 20 minutos. Y poco después del descanso, volvió a marcar para sentenciar la final con el 3-0. La final de Doué con 19 años. Doblete en final de Champions con 19 años, ¿eh? El Inter fue incapaz de detener el tsunami parisino. Y Kvaratskhelia y Mayulu anotaron el cuarto y el quinto gol del partido para firmar la mayor goleada de la historia en una final de la Liga de Campeones. 5-0. Los de Luis Enrique ganaban por un escandaloso 5-0 que reafirmaba su superioridad. En formato Champions, ningún equipo le metió 5 goles a otro. O sea, 5-0 no. En el torneo, Diferencia de 5 goles no. el Paris Saint-Germain conquistaba el triplete y su cuarto título de la temporada Qué locura, boludo. tras levantar la primera Champions de su historia. Mayulu entró 1 minuto y ya hizo un gol, boludo. Repletos de confianza y convertidos en el mejor equipo del mundo, los parisinos viajaron a Estados Unidos para jugar el novedoso Mundial de Clubes de la FIFA. Aparte me acuerdo, amigo, la coincidencia que se dio, boludo. La coincidencia que se dio. Yo en mi vida había ido a Francia. En mi vida. Y me tocó ir por los partidos de la Kings League, boludo, para patear los penales. Amigo, ¿pueden creer que el PSG sale campeón de la Champions? Yo estoy en Francia. Y están todos los cohetes, bob. No ganan una Champions en su puta vida, amigo. Y la ganan, literal, cuando yo estoy en Francia, una semana. Los parisinos viajaron a Estados Unidos para jugar el novedoso Mundial de Clubes de la FIFA, donde quedaron encuadrados en uno de los grupos más complicados de la primera fase. El grupo de la muerte. Bayern, Auckland City, Boca y Benfica. Ese grupo de la muerte. Pero a ver, el PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, City Sounders. Ok. Obviamente un equipo de la MLS, un brasileño y un equipo español. El debut ante el Atlético de Madrid no pudo ser mejor, logrando una exultante goleada por 4-0. ¿Se acuerdan que después de este partido, Marcos Llorente salió a decir que era insoportable jugar en Estados Unidos, que le ardían las uñas? Yo en mi vida recuerdo que me hayan ardido las uñas. Ni siquiera sabía que se pueden arder las uñas. O sea, no lo sabía realmente. El equipo de Luis Enrique esperaba cerrar su clasificación a octavos con otra victoria frente a Botafogo, pero se vio sorprendido por el equipo brasileño. La presión de los sudamericanos incomodó al Paris Saint-Germain durante todo el partido, e Igor Jesús acabó marcando el gol de la victoria carioca que Igor Jesús, el Botafogo, el Fogao, le ganó al PSG, viejo. rompía una racha de 13 años sin que ningún equipo sudamericano derrotase a un europeo en partido oficial. Mucho huevo Botafogo, ¿no? PSG se levantó del golpe derrotando por 0-2 a Seattle En ese momento el campeón de América le ganó al campeón de la Champions. en la última jornada, y pese a todo acabó como primero de grupo tras el insuficiente triunfo del Atlético por 1-0 sobre el Fogao. Su rival en octavos de final fue el Inter de Miami de Messi. Este partido, chat, solamente en contexto, igual para que sepan, yo estaba yendo al aeropuerto a las 5 de la mañana, estaba en Miami, me tenía que tomar un avión para irme a Atlanta, y a las 5 de la mañana llego al aeropuerto y me dicen, no podés subirte al avión. Y ustedes me van a decir, Kobrix, no pasa nada, son las 5 de la mañana, puedes seguir esperando. No, amigo, porque hasta que arrancaba el avión y todo eran 3 horas. Y el próximo avión que salía eran 2 horas, o sea que yo no llegaba al estadio. Mi vuelo había sido demorado, ¿por qué? Porque había anuncio de granizo en Atlanta. Lo que están escuchando. Yo me estaba cagando de calor en Miami y voy a un aeropuerto y digo que me quiero subir al avión y me dicen, no, hay anuncio de granizo. Nada, boludo. Y me cabió. Y me volví. Que a pesar de jugar en casa, no pudo frenar a un Paris Saint-Germain En mi cabeza yo decía, yo estaba volviendo, boludo. Decía, no, 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 no. Me pierdo el partido. Me pierdo el hat-trick de Messi a Donnarumma. No. No. de Messi,
que a pesar de jugar en casa, no pudo frenar a un Paris Saint-Germain que volvió a poner en marcha la pisonadora. El campeón de Europa liquidó la serie en los primeros 45 minutos, con un doblete de Joao Neves, el autogol de Avilés y otro tanto de Hakimi, que anotó el definitivo 0-4, con el que el París lograba su pase a cuartos. En la siguiente ronda, No pasa nada, Messi, jugaste bien. el Bayern puso mucha resistencia, pero la entrada en el campo del recién recuperado Dembélé cambió la dinámica de un encuentro que acabó con 2-0 a favor de los parisinos. Doué inauguró el marcador en el minuto 78. Y aunque el PSG acabó con 9 tras las expulsiones de Pacho y Lucas Hernández, sentenció el partido con un gol de Dembélé. Es una locura, amigo, que le hizo un gol el PSG al Bayern 9-11. Absurdo. En semifinales se vio las caras con el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso y Kylian Mbappé. El nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. Que se Mbappé, me acuerdo que este Mundial de Clubes casi no lo juega porque tenía cagadera. No, lo digo de verdad, en serio, tenía diarrea, boludo. Tenía diarrea y fiebre. enfrentaba a sus ¿Se acuerdan que se decía mucho en la prensa madridista que había perdido como 5 kilos, que estaba con hambre? De verdad, boludo, en serio, que estaba, ¿cómo se dice? Desnutrido. compañeros por primera vez desde su llegada a España. Dembélé regresaba al once parisino y el PSG arrasó un equipo blanco que echó por tierra los milagros de Courtois. Este partido, Asensio y Rüdiger jugaron para PSG, sin duda. Con sus regalos defensivos. Fabián aprovechó el error de Asensio en el minuto 6. Y Dembélé hizo lo propio con el 2-0 tras otro estrepitoso despeje de Rüdiger. Yo igual reconozco que tenía un poco de aura de Dembélé cuando le enfocabas en la Champions o en el Mundial de Clubes y estaba siempre así. Estaba así Dembélé. Claro, a mí estaba muy concentrado Dembélé, boludo. Estaba muy concentrado para presionar. ¿Viste? El 3-0 de Fabián presagiaba una goleada histórica para los galos, pero el PSG perdonó más ocasiones y reservó fuerzas para un segundo tiempo en el que Gonzalo Ramos anotó el 4-0. ¡Qué golazo! El Paris Saint-Germain de Luis Enrique daba una lección de fútbol al Real Madrid y volaba hacia la final en busca de su quinto título de la temporada. Y no terminemos. Acá todos decíamos, obvio, gana el PSG. El Chelsea sembró dudas. Perdió con el Flamengo en fase de grupos. Gana el PSG caminando. Alguno se va a hacer el formidable del chat y va a decir, no, yo decía que gana Chelsea. El equipo parisino acudió a la final frente al Chelsea como favorito, pero los ingleses Partidazo de malo gusto, flojísimo partido de Nuno Méndez. se impusieron en su juego desde el inicio del encuentro. Los Blues maniataron el juego del PSG con un juego muy dinámico, y Cole Palmer encarriló la victoria inglesa con 2 goles en la primera media hora. El mediapunta del Chelsea también asistió a João Pedro para que marcase el 3-0 No, lo que jugó en 30 minutos Palmer es, pero, increíble. antes A otro deporte jugó durante 30 minutos, del descanso. Y Robert Sánchez apagó las esperanzas francesas en la segunda mitad. Es que la temporada de Palmer no fue tan buena. El final de temporada fue buenísimo. Joao Neves acabó expulsado tras una agresión a Cucurella. Y el PSG acabó desquiciado tras recibir una dolorosa derrota que le impedía redondear una brillante temporada. Contra todo pronóstico, el Chelsea se proclamaba campeón del mundo y el Paris Saint-Germain veía frustrado su reto de ser el único equipo en ganar 7 títulos en un mismo año. Los franceses todavía tenían la opción de igualar el sextete conquistado por el Barça y el Bayern en 2009 y 2020,
y lograron su quinto título el 14 de agosto en la final de la Supercopa de Europa. Lo que tapa el arquero Chevalier. Los de Luis Enrique tuvieron que sobreponerse a un 0-2 en contra frente al Tottenham, en un duelo donde los Spurs se adelantaron con ¡Gol del campeón del mundo! los tantos de Van de Ven y el Cuti Romero, pero acabaron perdiendo su ventaja en los últimos 5 minutos de partido. Kangin Lee recortó distancias en el minuto 85. No, no puedes pechar así, Tottenham, no te la puedo creer, boludo. Y Gonzalo Ramos Qué pecheado. anotó el 2-2 que obligaba a decidir el título desde el punto fatídico. Vitinha comenzó errando el primer penalti de los galos, aunque los fallos de Van de Ven y Matistel acabaron ¡No! confirmando la primera Supercopa de Europa para el Paris Saint-Germain. Chevalier se convirtió en el improvisado héroe de la noche después de suscitar muchas dudas como sustituto del traspasado Donnarumma, y el París terminó el año con el objetivo de ganar su sexto título en Qatar. Su rival en la final de la Copa Intercontinental. A ver, hay que ser realistas. Es como que técnicamente el PSG jugó 2 veces la final del mundo de clubes. Pero siendo realista y objetivo, este es el título que realmente han jugado todos los grandes campeones. Barça, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, todos los que han competido por alguna vez ganar el sextete, este título es el que ganaron, chat. No el Mundial de Clubes anterior. Yo entiendo que ustedes van a decir, no cobra, pero el Barça ganó el Mundial de Clubes de 2015, pero el Madrid ganó el Mundial de Clubes de 2017. No, amigo. Ganaron este formato de torneo. Que jugaba la final o en todo caso las semis y listo. Lo que el PSG perdió con el Chelsea es otro torneo diferente. ¿Me explico? Seamos justos. Porque había gente que decía, el PSG no ganó el sextete. Sí lo ganó, chat. Para mí sí lo ganó. Soy objetivo, sí lo ganó. Como también me parecía una vendumiada histórica que digan, el PSG es el primer y único equipo en la historia en conseguir 7 títulos en un año. No, es el primero porque es el único que se lo dejaron. El Barça, el Real Madrid, el Bayern, y puedo seguir con un montón de clubes, no jugaron 7 títulos en un año. Solo lo pudo jugar el Paris Saint-Germain. Entonces, para mí, sí se contabiliza esto como sextete legítimo. El chat va a decir, cobra, esto es la Intercontinental. Amigo, la Intercontinental, que desapareció en 2004, ahora se reanudó el año pasado, que la ganó el Pachuca. Bueno, para mí, a partir de ahora, la Intercontinental es el Mundial de Clubes de antes, muchachos. El Mundial de Clubes de antes ahora es la Intercontinental. Porque el Mundial de Clubes que nosotros conocemos se va a jugar cada 4 años. ¿Entienden? Cada 4 años va a haber un club que puede optar a 7 títulos. Los demás años normales es sextete. Fue el Flamengo de Filipe Luis, flamante campeón de la Copa Libertadores y que le puso las cosas muy complicadas. Kvaratskhelia adelantó al campeón de Europa en el minuto 37 y ya en la segunda parte, Marquinhos cometió un penalti sobre Di Arrascaeta que el VAR obligó a revisar. Jorginho marcó el empate desde el punto fatídico en el minuto 60 y el PSG fue incapaz de volver a tomar ventaja. Tras los primeros 90 minutos, la prórroga tampoco decidió nada, por lo que el título se decidió desde los 11 metros. Safonov encaminó el triunfo francés al detener 2 penaltis, pero los errores de Dembélé y Barcola obligaron al portero ruso a desviar hasta 4 penas máximas para... Atajó 4 penales el arquero del PSG, una locura. Hay uno que se readelanta con Joao Pedro igual. a dar el título a los franceses. El PSG... Igual fue para mí en los últimos años el equipo europeo, o sea, perdón, el equipo sudamericano que en una final más le compitió a europeos, sacando a Estudiantes 2009, bueno, al Corinthians que le gana al Chelsea, pero después casi todos son, no goleadas, pero muy superior. Por el 2017, por ejemplo, Gremio le gana, o sea, el Real Madrid le gana 1-0 a Gremio, gol de tiro libre de Cristiano. Pero ese partido lo pasó para arriba el Real Madrid a Gremio, lo pasó para arriba. Menos en Argentina, Boca puede ganar un 16 tete con tantos títulos que hay ahora en Argentina.
lograba su primera Copa Inter. Bueno, en 2019, por ejemplo, el Flamengo llevó al Liverpool a tiempo extra. Continental. Bueno, Tigres solo perdió 1-0 contra el Bayern. O sea, generalmente el sudamericano / americano compite para mí contra el europeo. De verdad, compite. Después hay equipos, por ejemplo, como River, que se va humillado en 2015, que se fue recontra humillado, triturado, bailado. O sea, prácticamente para qué jugaron ese partido si es un baile escandaloso. Pero bueno. Y culminaba un año inolvidable al conseguir el histórico sextete. Gordo, pero la Supercopa que ganaron es por la temporada 2023/24. La que deben ganar por la 2024/25 TDVIA se juega el próximo año. No, amigo. Si solo fuera por año, entonces el Bayern no tiene porque el Mundial lo gana el 2021. No, amigo, no es así. No es así, amigo. La Supercopa de Europa que gana, boludo. La Supercopa de Europa que ganó el Paris Saint-Germain es porque le ganó el campeón de la Europa League, boludo. Que en la temporada 24-25 fue el Tottenham.